Guillermo Grimoldi con nosotros, abono, poda y sí es cierto que vos inventás tus propias cosas para combatir los insectos. ¿El paso de los toros es bueno para determinados insectos o es un mito? No, es excelente. Y primero te respondo lo anterior. Yo pruebo todo. ¿Y cómo descubro que el paso de los toros mata insectos? Yo a cada país que voy pruebo las bebidas que me gustan y voy tomando las distintas bebidas porque sé que va a ser la única oportunidad que voy a tener, que después que esté en Córdoba no lo voy a poder. Y una de las cosas que noté cuando estaba en Brasil en todas las estaciones de servicio, que había las REP, que es la brasilera, o en algunas en Paso de los Toros cerca de la frontera. Y yo decía, ¿por qué tanto? Y todos los camioneros tenían su latita en el tablero del camión. Y digo, el único lugar del mundo donde toman estos tipos tan feas, que es la bebé. No es fea, pero es amarga. Uno busca algo más dulce. Entonces me pongo a hablar con una chica de la estación de servicio. Me dice, no, es porque tiene mucha cuasia y mucha quinina que hacen que transpiren amargo y no se les acercan los mosquitos. Ah, cuasia y quinina. Si yo la cuasia y la quinina las uso para matar insectos, porque son elementos que son muy buenos. El de los piojos se los sacan las madres con cuasia. Entonces leo cuasia 6%. Y me dice, sí, mi abuelo mataba a los insectos del jardín, en un portugués muy trabado. Todo el viaje de vuelta vine pensando en eso. Llegué a Córdoba y empecé a buscar insectos. Y empecé a probar. Y en uno no andaba, en otro. Y hasta que me encontré un rosal con pulgones. A las 24 horas, los pulgones totalmente deshidratados. Y está bueno, porque es un insecticida que lo que te sobra, le echas un hielo y un gin, y tenés un gin tonic con Perfecto. Espectacular. Entonces lo empecé a probar, empecé a leer, y el porcentaje de cuasia que tiene el paso de los toros le genera diarrea a los pulgones. Y los pulgones mueren deshidratados. ¿Por qué? Porque a su vez circula por savia, lo absorbe la planta y circula por savia. Entonces el pulgón deshidratado, ¿qué hace? Absorbe más savia para hidratarse, se envenena más. En 48 horas no hay más pulgones. Eso sí, una sola vez. Porque si no ya después generan resistencia a esto y es un insecticida muy básico, muy bajo. Pero escúchame, ¿sabes lo lindo de terminar de fumigar y te toma lo que sobró? ¿Qué insecticida te produce eso? Bueno, esa la probamos. ¿Qué hacemos con el topo? ¿Topo grillo? El grillo topo. El grillo topo. Ah, bueno. Sé que da para una producción especial de programa. Sí. El grillo topo tiene un inconveniente, se va entre 40 y 70 centímetros de profundidad. Entonces los insecticidas no penetran a esa profundidad. Y los insecticidas que se utilizan son fumígenos. El grillo topo está saliendo a partir de septiembre, octubre y noviembre, estuvo todo el invierno abajo, y está el invierno abajo porque no soporta las bajas temperaturas. Entonces pasa el invierno abajo tibio. Cuando llega la primavera sale y desarrolla sus pulmones, porque ha estado abajo y no tiene pulmones. Infla sus pulmones y apenas infla sus pulmones hay un gas que los mata. Ese es el producto que nosotros utilizamos para eliminar. Es un gas que es fumígeno, es unos granulados que se tiran en el jardín, se moja y al mojarse libera el gas y eso mata el grillo topo. Pero no solo mata el grillo topo, mata a los caniches y a los bebés no los mata, pero los intoxica. Entonces son productos muy tóxicos para el jardín. Por suerte, en Costa Rica descubrieron algo que los elimina sin utilizar 1 miligramo de insecticida. ¿Cómo es? Vos sabés que tenés grillo topo. El grillo topo, la cópula se produce ahora, en diciembre. Entonces la hembra, una vez fecundada, cava un hueco de 50 centímetros y deja entre 400 y 700 huevos abajo. Y a su vez lleva mucho alimento, es cuando más daño hace a las raíces del césped ahora, porque necesita llevar ese alimento a su progenie. Cuando llenó de alimento el fondo, esa hembra, ese grillo topo muere. El macho murió después de la cópula. Quedó su descendencia bajo tierra, que va a pasar todo el invierno bajo tierra como larva, porque nacen los huevos, quedan como larva y la madre les ha dejado alimento abajo, y en primavera salen a la superficie a hacer daño y a hacer lo que hicieron sus padres en diciembre en la cópula y así. Bueno, hay un método muy bueno. Si vos sabes que tenés grillo topo en el jardín, que te das cuenta porque hay montañitas después de la lluvia, haces un pozo de 50 centímetros y en el fondo del pozo, ¿qué le pones? Todo el alimento para las chicas estas. Entonces le pones una macetita con
excremento de caballo, con restos de podas, de césped, mucha hojita, mucha materia orgánica. La hembra, una vez fecundada, se va a dar cuenta que no tiene que hacer ese pozo de 50 centímetros, que ya se lo hizo Grimaldi o Christian en el pozo. Entonces va y aprovecha y pone todos los huevos dentro de nuestra macetita llena de materia orgánica. Arriba pusimos un ladrillito o una madera para que no nos quebremos el tobillo cuando pasamos. Llega julio, el servicio meteorológico dice que esta noche va a helar, sacás la tapita, subís esa macetita y la dejás en el jardín. Todas esas larvas que están recién nacidas, que no son independientes, no se pueden escapar, cuando están a menos de 7 grados de temperatura mueren. Mástate 700 sin utilizar un solo miligramo de insecticida. ¿Qué te hacen las plantas? Consume raíces. Consume todas las raíces del césped. Entonces, cuando vos tenés grisotopo en el jardín, tenés ese césped pelado, ralo, que no. Y las plantas, inclusive, consumen muchas ramas, muchas raíces de plantas que no se desarrollan. Vos lo regás, y la planta, claro que no tiene raíces. Se las come el topo. ¿Cuál es el mejor abono que tenemos que usar, Guillermo? Nuestros propios excrementos. Nuestros propios desechos. Los desechos de la cocina, todo lo que sean los restos de hojas, de lechuga, de tomate, la hierba, el café, todo lo que vos consumís y que sea orgánico, hacerlo compost. Las lombrices lo van a digerir en una compostera y sabes que le estás solucionando el problema a la ciudad porque no estás liberando tus excrementos a que otro se haga cargo. Hoy en día el tema de la basura es tremendo. Entonces, si vos separás todo lo reciclable, el aluminio, todo para que eso se recicle y se haga nuevamente, y todo lo orgánico lo haces, menos la cáscara de huevo y las cáscaras de limón, ya te explico el porqué. Lo haces orgánico, estás teniendo tu propio abono, porque esa papa cuando creció, esa cáscara de papa, tiene los 16 minerales necesarios para que crezca la planta. Esa cáscara de tomate, esa cáscara de banana, tiene los 16 minerales, si no, no hubiera podido crecer. Y esos minerales los libera nuevamente a un compost y con ese compost tenés el mejor abono para tu jardín. ¿Por qué no la cáscara de huevo ni la cáscara de limón? Porque la cáscara de limón y los restos de limón, el ácido cítrico corta el ciclo de esta descomposición de la materia orgánica porque mata una de estas bacterias. Un buen suelo tiene 2 millones de seres vivos en una cucharadita de café. Todos los habitantes de la ciudad de Córdoba en una cucharadita de café de seres vivos. Unos son hongos, ascomicetas, que degradan eso, que era una piedra y la transforma siendo silicio, siendo moléculas simples para que la planta las pueda consumir. O sea, que dejan que la hojita deje de ser hojita o la cáscara de papa deje de ser hojita para hacer fósforo, potasio, magnesio, liberan eso. Bueno, el ácido cítrico mata uno de estas cadenas y retarda un compost que en vez de hacerse en 3 meses, tarda 1 año. Entonces, si no tenés alternativa, usala, pero si no, no. Y la cáscara de huevo vas a encontrar en portales de internet que dicen que hay que molerlo. No, es un calcio que no es soluble a ninguna de los microorganismos del suelo. O sea, es a la macana molerlo y ponerlo en el suelo. No lo van a poder absorber las raíces. Y está lleno de videos en internet que dicen muela las cáscaras para las plantas, ¿no? ¿Cómo es tu jardín, Guillermo? ¿Cómo es mi jardín? Hay de todo un poco. ¿Es grande? Tengo 98 metros de fondo. Entonces, 25 por 98. Y al fondo tengo mi oficina, un invernadero subterráneo, y con lo que saqué del invernadero subterráneo hice una huerta en altura, para tener mi propia huerta. Mis frutales, y ahí se acaba mi parte. De ahí para acá viene la familia, la pileta, los chicos. O sea, vos ves mi jardín y no te das cuenta que al fondo hay un invernadero, porque no se ve el techo del invernadero, tiene 80 centímetros, porque entro yo con escalerita. Pero no es muy lindo, porque quizás la estética le gano a la practicidad, porque tengo, qué sé yo, algunos frutales que me gustó de capricho tener, qué sé yo, por él le tengo moringa, tengo todas estas plantas que por ahí cuestan tener, tengo yerba mate, tengo té, tengo
Ahora estoy haciendo crecer plantas de cacao. Plantas raras que yo no le aconsejo a mis alumnos que las pongan porque van a laburar el triple. Pero está lindo, yo los tengo. ¿Qué es eso? ¿Dónde te ubican aquellos que quieran tomar clases con vos, Guillermo? Buscan en el Facebook de Guillermo Grimoldi y ahí van a encontrar todos los... Este año viene un cronograma grandísimo, techos verdes, jardines verticales, huerta orgánica. Van a ser todos cursos cortitos, 2 meses, nada más. Y los publico por la web, ¿no? Fíjense entonces en el Facebook de Guillermo Grimoldi, allí ustedes pueden tomar nota y anotarse en los cursos para aprender un poco más los cuidados y lo que tenemos que saber de nuestro jardín. Yo hago preguntas del sentido común, dejo una, la responderé en el próximo bloque. ¿Cómo hacemos para que las flores duren más? Ya venimos.